Si no hay compromisos, no hay sociedad. Por lo tanto, todos los psicópatas entrarían dentro de lo que nosotros entendemos por maldad, que es decir, es como ir en contra de esta moral conjunta. Es más, Jordi, en el libro digo que el psicópata es el ser humano más peligroso que existe, porque es la persona más preparada para el mal, es la persona más dotada desde el punto de vista psicológico, cuenta una tradición de miles de años desde el origen del Homo sapiens. ¿Y por qué digo que es la persona más preparada? Por alguna de las cuestiones que te he comentado hablando de lo que es el psicópata en un sentido general. Pero ahora voy a concretar 3 cosas y tú verás. En primer lugar, lo que inhibe que el ser humano cometa crímenes o delitos o actos que son claramente reprobados por la sociedad son 2 cosas. Una, el policía interior. El policía interior es tu conciencia. Son las normas que tú has asimilado desde pequeño, que las has adquirido a través de tu familia en primer lugar, luego de la escuela, etc. Es el hecho de que tú has aprendido que una buena persona es una persona que cumple con una serie de principios, lo que llamamos la ética de la sociedad, y que eso se concreta en una conciencia que establece lo que está bien y lo que está mal. Debido a que tus padres te dicen, mira, no robes el juguete de tu amigo cuando vas a verle en su cumpleaños porque tu amigo confía en ti y eso no se hace. Una y otra vez le vas recalcando que hay una serie de normas que todo el mundo espera para quererle. Él tiene que respetarla y de esa manera le consideraremos un buen hijo, un buen niño. Y de esa manera le querremos, de esa manera será una persona digna. Y eso es lo que tú aprendes. Y eso genera tu conciencia. El policía interior, el policía exterior. Ostras, no voy a hacer esto porque me van a castigar. El psicópata no tiene policía interior. Porque el psicópata no establece vínculos afectivos reales, ya desde niño, por una serie de razones, si quieres entramos en ello. Pero ese vínculo de me siento amado por mi madre y voy a actuar de tal manera, mi madre, mi padre o la persona que haga ese rol, y voy a actuar de tal manera que el amor de mi madre sea incondicional, porque yo quiero que me quiera. Se les da completamente igual. Igual, porque no establecen ese vínculo. Luego el policía interior no lo tiene, el policía exterior tampoco. Hoy en día sabemos que los psicópatas en estudios experimentales son mucho menos receptivos a situaciones de castigo. En experimentos donde ellos tienen que aprender a dar una determinada respuesta enfrentados a un ordenador o a un instrumento que mide la fisiología, te das cuenta que los psicópatas tardan más en aprender aquella respuesta que les evita un pequeño castigo, que es una pequeña corriente, digamos, o una molestia. El psicópata tarda más en aprender porque siente menos el castigo. Por eso decimos que el psicópata no aprende con la experiencia, porque la experiencia a base de tortas nos enseña cosas, ¿verdad? Claro. Lo solemos decir, Jordi. Total. He aprendido por las malas, a base de tortas, pero al psicópata eso no le funciona. Ni por malas ni por buenas. No, porque el psicópata no tiene miedo. Entonces no tiene el policía interior, pero tampoco tiene el policía exterior. Y luego hay una tercera cosa que le hace especialmente temible, y es que por su propia personalidad, él necesita depedrar, él necesita abusar, porque es un modo de insertarse en el mundo. Porque lo necesita. Lo necesita porque nuestro modo de insertarse en el mundo es... En el libro hablo mucho de la importancia, ¿verdad?, de la responsabilidad a la hora de forjarse un proyecto de vida, que es justo lo antagónico del psicópata. Entonces, mientras que nuestro proyecto de vida implica encontrar un sentido a nuestra existencia en el mundo, que es esa pequeña mota de polvo de la que hablaba Carl Sagan, perdido en un universo, y frente a esa incertidumbre que supone el más allá y a la pequeñez de nuestra vida, implica por nuestra parte un deseo de hacer de nuestra vida algo trascendente. Algo trascendente significa que sirva para algo. La persona que ha desarrollado un sentido correcto del amor y de la responsabilidad es una persona que intenta tener una vida con sentido. Unos lo logran más, otros lo logran menos. De esto, si quieres, podemos hablar. Pero la vida con sentido para el psicópata, en el plano de los afectos, en el plano de trascender su propio egoísmo, no tiene sentido, porque el psicópata no tiene acceso al mundo espiritual. El mundo espiritual es el mundo que va más allá de la razón y la integra. Es el mundo en el que tú y yo podemos sentarnos para hablar de cuáles son las cosas importantes de la vida para ti, qué cincela tus valores, cuáles son tus ilusiones fundamentales en términos de qué es lo que quieres hacer en el rato, en el parpadeo en el que estás en este mundo. Es eso que te eleva a la trascendencia, entendido por trascendencia no necesariamente la creencia en una religión o en un Dios particular, en el sentido de que hay una justificación por la cual tú estás en este mundo. Algo más allá de lo material, de oye, ¿qué tengo que comer hoy para sobrevivir? Y de tu propio beneficio.
El ser humano tiene sed de trascendencia. Ese ámbito que guarda una relación también con lo que es el sentimiento de lo sublime asociado con el arte, ¿verdad? En su manifestación más, digamos, más elevada, etcétera. El psicópata no tiene acceso a ese nivel. Entonces, el psicópata está viviendo, como te he comentado antes, en su burbuja. Y su único modo de comportarse es controlándote, es explotándote. No tiene otra forma de hacerlo. Tú me podrías decir, bueno, entonces el psicópata está condenado, está determinado, no ejerce la libertad. Sí, ejerce la libertad, porque él podría soportar el dolor. Él podría soportar el dolor de abstenerse. Él justamente lo que hace es una y otra vez estar pensando continuamente en cómo abusarte. Él toma sus decisiones. Y de la misma manera que llega un momento que Joy D'Angelo, el asesino de la Costa Dorada, o del Estado Dorado, perdón, o BTK dicen, no voy a matar. Esta gente podría decir, me voy a abstener. No quiero hacer daño. Me voy a abstener de hacer daño. Voy a vivir con mi miseria, pero esto que voy a obtener es que no quiero hacerlo. No quiero hacerlo, aunque solo sea porque no quiero complicarme la vida. Pero nosotros sabemos que cuando estamos hablando de psicópatas en un sentido, digamos, completo, el psicópata eso no lo va a hacer. El psicópata te va a explotar porque de ese modo se va a sentir vivo. Es interesante que recuerdo una vez que estuve entrevistando a una persona que me decía, mira, claro, porque yo intento hablar con mi marido porque ha habido un cambio muy grande, es un ejemplo que pongo en el libro, ha habido un cambio muy grande, por fin me he quedado en estado, voy a tener el niño y durante unos primeros meses pues tengo que atenderlo y yo necesitaría que tú hicieras un pequeño cambio laboral porque él se levantaba tarde y trabajaba en casa. Necesitaría que te levantaras antes y te ocuparas del niño. Y entonces, cuento el caso, repito en el libro, entonces ella me dijo, ¿y sabes lo que me contestó? Y me dijo que de ninguna manera, que él tenía un hábito de trabajo y que él ahora no iba a cambiar toda su vida porque sencillamente hubiéramos tenido un niño. Claro, eso es una respuesta que podría ser psicopática. Es que es una respuesta psicopática total. ¿Por qué? Porque le estás pidiendo al psicópata que entre en un nivel de profundidad emocional que no tiene. Por eso en el libro lo que comento es, uno de los grandes indicadores del psicópata integrado es tener una conversación profunda con él. No la vas a poder tener. Porque él no puede llegar ahí. Esa conversación de calado humano, ¿sabes lo que te digo, Jordi? Alguna vez seguro que la has tenido cuando tú dices, voy a hablar a corazón abierto. De sentimientos. A corazón abierto, en canal. Me voy a abrir en canal. Para el psicópata eso es algo que teme y odia. Teme porque sabe que no va a poder desempeñarse y odia porque lo va a mostrar vulnerable. Entonces, normalmente ellos dan respuestas cortantes, tajantes, se burlan, cambian de tema o demoran la conversación, ¿no? Y esa respuesta es fantástica. Oye, que yo tengo unos hábitos, yo no voy a cambiar eso porque haya que ocuparse del niño. Claro. Pero claro, es que el psicópata no quiere a su hijo. Es que el psicópata no quiere a su mujer. Es que esa es la cuestión. Por eso en el caso de Pellicott que hemos comentado, cuando dice, no, yo he querido a mis hijos, y los hijos decían, no, era un buen padre, te digo, no, es que tú no has podido comparar. Imposible. Tú no puedes querer a alguien y hacerle eso. No se puede, son incompatibles. Es totalmente incompatible. Claro, no. Claro, entonces la cuestión es que esa otra característica de la que te hablaba no tiene el policía interior, no tiene el policía exterior. Y además, él encuentra su plenitud abusando del otro. Esto es lo que le hace ser el ser humano más peligroso de la humanidad, ¿verdad? Ahora diré unas frases que suenan fuertes pero que pueden ser reales. Y la digo mirando a cámara. Tu madre podría ser una psicópata. Tu hijo podría ser un psicópata. Tu mejor amigo o amiga podría ser un psicópata. Tu pareja podría ser un psicópata. Esto es así. Así es. Y de hecho, durante todos estos años en los que he abierto mis ficheros privados, por supuesto respetando el anonimato, etcétera, para contar casos, hay casos de padres psicópatas que me lo han manifestado sus hijas, hay casos de hijos psicópatas. Hablamos de asesinos ahora, ¿eh? Ahora no estamos yendo a lo que entendíamos por criminal, no. No, de hermanos, de parejas, por supuesto. Claro, porque tú no eliges eso, simplemente lo tienes, ¿no?